Fui al colegio un martes por la mañana para hacer un trámite que, según me dijeron por teléfono, no debía tomar más de 20 minutos. Traslado de expediente, firma de retiro, constancia de materias aprobadas. Eso era todo. Lucía no quería volver desde hacía semanas. Decía que le dolía el estómago antes de entrar, que se le olvidaban cosas, que no quería dar más problemas. Yo pensé lo que piensan muchos adultos cansados. Adolescencia, duelo, adaptación, mal semestre. Pensé que con cambiarla de colegio bastaba, que la salida sería triste, sí, pero limpia. No sabía que iba a salir con algo peor que papeles. Iba a salir con meses enteros de silencio cosidos en un cuaderno. La recepcionista me hizo esperar en una silla baja, frente a un mural con fotos de olimpiadas, convivencias y campañas de solidaridad. Niños sonriendo. Frases sobre comunidad. Una escuela puede parecer un refugio desde la pared exacta. Cuando me llamaron no fue a archivo, fue a orientación. Ahí estaba la directora, la licenciada Montalvo, con esa cara compuesta de quienes han practicado durante años la amabilidad administrada. Sonrió, me ofreció agua y me habló como si estuviéramos cerrando algo de común acuerdo. Don Ernesto, queremos que este proceso sea lo más cuidado posible para Lucía. La palabra cuidado me rozó raro, no porque sonara mal, porque llegaba tarde. Yo asentí. Quería salir con los documentos y llevar a mi nieta a almorzar. Eso era todo lo que podía imaginar en ese momento. Entonces, la orientadora abrió un cajón lateral para sacar el expediente. Y de abajo, por descuido o cansancio, se deslizó un cuaderno de tapas verdes. Cayó al suelo. Se abrió por la mitad. Vi el nombre de Lucía en la esquina superior de una hoja, escrito varias veces en fechas distintas. No sé por qué lo levanté. Quizá porque cuando uno cuida a alguien por años, aprende a reconocer su nombre incluso en el ruido. La orientadora intentó tomarlo de mi mano con una rapidez demasiado educada para ser inocente. Eso no forma parte del expediente formal. No levanté la voz, solo pregunté, entonces, ¿por qué está su nombre ahí? La directora intervino con esa serenidad que, en algunas personas, es solo otra forma de control. Son observaciones de seguimiento interno. Seguimiento interno. Lucía tenía 15 años. Su madre murió cuando tenía 12. Yo había dejado mi taller para encargarme de horarios, meriendas, reuniones, crisis, exámenes, uniforme, ataques de llanto que siempre llegaban de noche. Había aprendido a peinar el cabello de una adolescente viendo videos. Había aprendido a distinguir cuándo un silencio era sueño y cuándo era tristeza. Y esas dos mujeres me estaban diciendo, con una suavidad casi piadosa, que llevaban un seguimiento interno sobre mi nieta sin notificarme. Abrí el cuaderno. La primera anotación era de 4 meses atrás. Llega aislada, responde con hostilidad pasiva, evita integración. La segunda, se sugiere no sobredimensionar. Tutor reacciona desde la emoción. La tercera, posible resistencia a normas por historia familiar. ¿Historia familiar? Leí esa frase y sentí una vergüenza muy vieja, de esas que no son por uno, sino por el lugar donde acaba de caer alguien a quien uno ama. Lucía no era hostil, estaba de duelo. No resistía normas, estaba sobreviviendo, y yo no reaccionaba desde la emoción. Yo era el hombre que había enterrado a su hija, y aún así se levantó al día siguiente para hacer desayuno, buscar una mochila y seguir. La directora habló otra vez. Entendemos que ciertas expresiones pueden sonar fuertes fuera de contexto. Fuera de contexto. Esa frase la dicen mucho quienes se sienten a salvo dentro del suyo. Le pedí ver el expediente completo, no el resumen de traslado, todo. La orientadora dudó. La directora asintió como si concediera algo razonable, cuando en realidad solo intentaba decidir cuánto podía seguir administrando. El expediente oficial era limpio, demasiado limpio.
Tenía notas de calificaciones, una constancia de 2 reuniones generales, un reporte neutro de inasistencias y una mención vaga a acompañamiento del área de orientación. Nada que explicara por qué una niña había empezado a volver a casa muda. Nada que explicara por qué cada mañana se detenía antes de bajar del auto y respiraba como quien entra a un lugar donde ya aprendió a desaparecer. Entonces entendí que el expediente era la versión para afuera, el cuaderno, la versión para adentro. Si alguna vez sentiste que una institución decidió por alguien que amas sin siquiera mirarte a la cara, quédate conmigo. Hay verdades que primero aparecen en objetos pequeños. Pedí copia de todo lo que mencionara a Lucía. La directora dijo que el cuaderno no era un documento entregable porque formaba parte del trabajo interno del equipo. La miré, entonces léamelo. No esperaba que aceptara, pero aceptó, quizá porque creyó que la lectura parcial ordenaría lo que el cuaderno abierto ya había arruinado. No lo hizo. Había observaciones sin fecha completa, había frases ambiguas, había inferencias sobre su actitud. Había una línea que todavía hoy me despierta algunas noches. Se considera más funcional trabajar con la estudiante sin intensificar intervención del tutor. Más funcional. Es curioso cómo ciertas palabras pueden convertir el amor en estorbo. Le pregunté desde cuándo pensaban eso. La orientadora respondió que habían intentado resguardar el proceso emocional de Lucía. Le pregunté cuántas veces me habían llamado. Dijo que hubo intención de hacerlo en el momento adecuado. Le pregunté cuál era ese momento. No supo responder, o no quiso. Entonces recordé una tarde de hacía 2 meses. Lucía salió del colegio y me dijo, mientras se abrochaba el cinturón, «Abuelo, a veces siento que si hablo, empeoro todo». Yo creí que hablaba de compañeros, de adolescencia, de esa edad en la que uno dramatiza para no explicar lo importante. No, hablaba de adultos. La directora intentó reconducir. Don Ernesto, nuestro objetivo nunca fue excluirlo. Pero justo ahí la orientadora, con el teléfono todavía sobre el escritorio, recibió un audio. Sonó apenas un segundo. Ella quiso silenciarlo demasiado tarde. No vi el contenido. Sí vi el nombre del chat. Seguimiento Lucía. No sé qué gesto hice. Algo cambió en la cara de ambas. Le pedí que reprodujera el audio. Dijo que era comunicación interna. Le respondí que entonces podía resumírmelo. La directora quiso cerrar la conversación. Dijo que no iban a permitir un clima hostil. Hostil, otra palabra útil para quien necesita correrse del centro cuando empiezan a faltar explicaciones. Fue entonces cuando pasó algo mínimo y definitivo. La secretaria de orientación entró para dejar unas carpetas. Escuchó el tono raro de la sala, miró a la orientadora, miró el cuaderno y dijo casi sin pensar, ¿es por el audio de la semana pasada? Nadie habla mejor que quien todavía no sabe que debía callar. La directora la hizo salir enseguida. Pero ya era tarde. Yo no grité, no amenacé con prensa, no dije abogado. A mi edad, uno aprende que la gente que vive de la forma odia más a quien se queda quieto que a quien rompe una puerta. Pedí 3 cosas. La primera, constancia por escrito de que existía un registro interno paralelo sobre mi nieta no incluido en el expediente formal entregado al tutor legal. La segunda, una revisión completa del expediente antes del traslado, con inclusión de reuniones, observaciones y decisiones tomadas por orientación. La tercera, escuchar el audio o, en su defecto, recibir por escrito el criterio usado para excluirme de intervenciones relevantes. La directora me dijo que eso debía consultarlo con la representación legal del colegio. «Consúltelo», respondí. Se hizo un silencio largo. Afuera sonó el timbre del recreo. Risas, pasos, metal de bancas arrastrándose. La vida normal siempre sigue al lado de donde algo se rompe. Mientras esperábamos, tomé el cuaderno otra vez. No completo, solo una página. Había una observación hecha tras una actividad grupal.
se niega a compartir referente familiar en ejercicio de autobiografía. Sentí un golpe seco en el pecho. Claro que se negó. La consigna era hablar de su mamá y su mamá estaba muerta. No había acompañamiento ahí. Había torpeza, comodidad y una crueldad pequeña, de oficina, de formulario, de gente que cree que nombrar bien un problema es lo mismo que haberlo entendido. La directora volvió con un papel transitorio. No era lo que pedí, pero era una grieta. Reconocía que existían anotaciones complementarias de uso interno asociadas al proceso de orientación de la estudiante. Complementarias, tomé el papel igual. A veces la primera victoria es obligarlos a inventar un eufemismo nuevo porque el viejo ya no alcanza. Pedí entonces el traslado inmediato, no al final de la semana, no después de conversar con Lucía. Inmediato. La directora dijo que un cambio abrupto podía perjudicarla más. Y ahí sí sentí algo parecido a la ira, no por el tono, por el descaro de seguir invocando el bien de mi nieta después de haberla estudiado como problema sin mirar lo obvio. Una niña herida que necesitaba respeto, no manejo. Le respondí algo que no planeé. Lo abrupto fue dejarla sola y llamarlo contención. Ninguna de las dos contestó. Dime en los comentarios algo simple. ¿Tú habrías peleado públicamente con el colegio o habrías sacado a la niña en silencio? Quiero saber cómo lo ves. Salí de ahí con el expediente, la constancia y una sensación sucia en las manos, como si hubiera tocado una verdad demasiado tiempo guardada. En el auto no arranqué enseguida. Me quedé con el cuaderno en la cabeza y el papel sobre las piernas. Pensé en mi hija, en cómo habría entrado a esa oficina si siguiera viva, más joven que yo, más rápida, probablemente más feroz. Pensé en que quizá la escuela contaba precisamente con eso, con que un abuelo cansado preferiría evitar el conflicto. Se equivocaron en una sola cosa. Yo sí estaba cansado, pero no de Lucía, de los lugares que le piden a los chicos volverse legibles antes de tratarlos con humanidad. Cuando llegué a casa, Lucía estaba en la mesa del comedor, mirando sin mirar una tarea de biología. Le dije que no volvería a ese colegio. No le mostré el papel primero, no el cuaderno. Le dije solo, ya está, te voy a sacar de ahí. Lo primero que hizo fue bajar los hombros. No lloró, no preguntó cuánto faltaba, no dijo gracias, solo bajó los hombros. Hay alivios que no saben hablar. Más tarde, cuando le mostré algunas partes, las menos crueles, entendí algo peor que todo lo anterior. Ella ya intuía que la estaban escribiendo mal, solo no sabía hasta qué punto. Por eso ya no quería ir a orientación, me dijo. Sentía que después de hablar me miraban distinto. La frase me dejó helado porque confirmaba lo que uno nunca quiere descubrir, que los chicos perciben antes que nosotros el lugar exacto donde dejan de ser persona y se vuelven caso. Durante las siguientes 2 semanas, insistí por la vía correcta, nada de videos, nada de amenazas públicas. Presenté una solicitud escrita, pedí rectificación del expediente y exigí que constaran las reuniones omitidas y el cambio de criterio de acompañamiento. No obtuve disculpas, obtuve lenguaje. Lamentamos si ciertos registros internos generaron una interpretación dolorosa. Reconocemos la necesidad de fortalecer protocolos de comunicación con tutores. Se anexará nota aclaratoria al legajo. No era justicia brillante, era burocracia cediendo 1 centímetro. Y sin embargo, ese centímetro bastó para algo importante. Lucía no saldría de allí como una niña problemática que no se adaptó, sino como una estudiante trasladada tras observaciones mal gestionadas y comunicación deficiente del colegio. A veces, salvar a alguien no significa limpiar el pasado. Significa impedir que se lo lleve pegado a todas partes. El nuevo colegio quedaba más lejos y tenía menos nombre. No importó. En la primera entrevista, nadie me habló de perfil emocional complejo. Nadie me preguntó si yo solía reaccionar desde la emoción. Le preguntaron a Lucía qué materias le gustaban
dónde se sentía más cómoda en clase y si prefería empezar el cambio de forma gradual. Esa noche cenó un poco más. No fue un final feliz, fue algo más discreto y más raro. Un espacio donde por fin no tenía que defenderse antes de entrar. La directora Montalvo me escribió un correo una semana después, corto, medido. Quería ofrecer una última reunión para cerrar el proceso de forma respetuosa. No respondí, no porque no tuviera que decir, porque ya había entendido que algunas instituciones usan las reuniones finales para dejar prolijo lo que ya dañaron. Yo no quería prolijidad, quería distancia. Guardé la constancia, la nota aclaratoria y una copia de la solicitud en una carpeta marrón. No junto a las boletas, no junto a documentos comunes. En otro cajón, el de las cosas que uno espera no volver a necesitar, pero no se permite olvidar. Si alguna vez tuviste que sacar a alguien que amas de un lugar que decía cuidarlo, cuéntamelo abajo. Te leo con calma, porque estas historias casi nunca terminan del todo cuando uno sale por la puerta. Lucía tardó meses en volver a hablar con soltura de la escuela anterior. A veces todavía se queda callada cuando una consigna le pide contar algo de su familia. A veces todavía mira primero la cara del adulto antes de decidir si decir la verdad. Eso fue lo que perdimos. No el colegio, no la beca, no las fotos de uniforme. Perdimos una parte sencilla de su confianza. Y sin embargo, cuando la veo ahora salir con un cuaderno nuevo bajo el brazo, sin dolor de estómago, sin esa forma de contener el aire antes de entrar, sé que hice lo único correcto. No gané una discusión, no expuse a nadie, no hice caer a la directora, no limpié del todo lo que dejaron. Pero saqué a mi nieta de un lugar que la estaba escribiendo como si su tristeza fuera falla. Y a veces la dignidad se parece exactamente a eso, llegar tarde a la verdad, pero no demasiado tarde.